Ahora en esta segunda clase vamos a tocar la parte de masticación, salivación, deglución, esófago, estómago. ¿No? Estamos en la segunda clase. La primera clase fue las generalidades, las hormonas culturales, la parte nerviosa, las células API, el sistema API. Quedó claro la vez anterior cuando hablamos de músculo liso, ¿no? Músculo estriado, voluntario, músculo liso, la mayor parte de la musculatura gastrointestinal. Esta musculatura lisa, no controlada por nosotros, va a tener unas contracciones tónicas y unas contracciones básicas. Unas contracciones que normalmente tienen un tono. Si ustedes agarran el músculo, su bíceps todos, tiene un tono normal. Ese tono, de igual manera, el intestino, el estómago, el duodeno, el colon, tiene un tono, una fuerza que hay, que uno siente, una tensión. Cuando hay algún proceso inflamatorio o algún proceso patológico, esta tensión tiende a soltarse y se nota un intestino débil, flácido, un abdomen totalmente blando, diferente a lo que normalmente es. Esto se da porque a nivel de las fibras, tanto las circulares internas, los abdominales, el cile, pierde su tonicidad y pierde su parte de su contractibilidad. Nosotros vamos a tener que en estas fibras hay potenciales de onda. Estos potenciales de onda se puede llamar potenciales de onda lenta, va a tener diferente actividad dependiendo el órgano que hablemos. Así hablamos que en el estómago puede haber de 3 a 5 ondas por minuto. Estas ondas no necesariamente condicionan una contracción o un movimiento, pero sí existen estas ondas, es decir, es la tensión normal. Recuerden, no necesariamente es un movimiento. Mientras que en el intestino delgado es de 12 a 20 y en el colon de 6 a 8. Entonces, cuando a alguien se le somete a alguna laparotomía, la apertura de la parte abdominal, se le opera de alguna parte intestinal, la evolución postoperatoria se va controlando y se va siguiendo de acuerdo a cómo están los movimientos intestinales. Es decir, si hay movimientos, significa que ya el proceso inflamatorio ya se dio y está evolucionando bien el paciente. ¿Cuál creen de los órganos será el primero en dar movimiento? Miren acá la proporción. Siempre el primero que se mueve es el intestino delgado. El intestino delgado es el primerito que se mueve. O sea, uno pone el estetoscopio abdominalmente y siente movimientos. Esos movimientos son de intestino delgado, a razón de esto, ¿no? Que tiene mayor proporción. Entre el estómago y el colon es casi similar. Ligeramente más es el estómago. A razón de que ven ahí la diferencia, ¿no? Parecía que es más el colon, pero es un poquito más el estómago. Pero esos son los parámetros de seguimiento de un buen control postoperatorio. Los potenciales de onda que finalmente algunos condicionan movimiento. Estos potenciales de onda lenta, régimen eléctrico basal, estos de acá, régimen eléctrico basal, a menos 40 son lo que normalmente estamos acá en reposo. Y va a haber situaciones en las cuales se puede o estimular o inhibir. Si se estimula, puede llegar a una despolarización y causar un movimiento. ¿Qué lo estimula? La distensión. La ingesta de alimentos, de líquidos, etc., hace que en la luz intestinal se distienda y esto hace que se formen estas espigas y se produzca la motilidad, el movimiento. Acetilcolina y la vía parasimpática. Son los tres factores fundamentales que van a estimular que existan estas espigas y que pueda llegar a una despolarización a más o menos menos 20. ¿ven? Contrariamente, ¿quién lo inhibe? Situaciones donde el simpático está activado, situaciones de estrés, donde hay descargas de noradrenalina, de adrenalina, los cuales hacen que estas ondas
lentas se hiperpolaricen y sea más difícil despolarizarlas y más difícil entonces causar una contracción. Pacientes que se encuentran en UCI recibiendo vasopresores, dopamina, vitamina, adrenalina, por procesos infecciosos sépticos, rara vez uno va a UCI, escucha los abdómenes, ningún abdomen de UCI funciona, porque todos están hiperpolarizados por estas sustancias, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, que hacen que se hiperpolarice y no haya mayor movimiento intestinal. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos segmentariamente? Boca, faringe, estómago, el duodeno, el yeyuno, el brillo, colon ascendente, transverso, ascendente, recto, ano. Siempre hablábamos de los procesos fisiológicos que son fundamentales. ¿Cuáles son los procesos? Los 5 procesos. Digestión. ¿Qué cosa es digestión? Es reducir a la mínima expresión al troceado para que pueda ser absorbido gracias a las secreciones y gracias a que está yendo a un movimiento y bajo una buena circulación para que se pueda absorber. Todo eso mediante un control. Entonces, esas funciones siempre deben recordar. No importa que se olviden el resto, porque esto se van a olvidar de todo un mes, se olvidan. Pero siempre recuerden que es un órgano y traten de llevar esas funciones. Entonces, en la boca la faringe, ¿tiene motilidad? Obviamente la masticación, ¿no? Hablando de la masticación. ¿Hay secreción? Sí. La parte salival. Se produce digestión gracias a enzimas como la amilasa, ¿no? Entonces, sí tenemos estos factores. ¿Se produce absorción? No. Hay medicamentos que se absorben de manera sublingual, ya que el epitelio debajo de la lengua es muy delgado y se pueden absorber de vía rápida, bypassando incluso la vía portal. Por eso que se utiliza para algunos Isorbide, los vasodilatadores, los procesos cardíacos, por la gran absorción. Tocando el primer tema, masticación. Dependiendo la raza, dependiendo del tipo de animal, humanos, animales, etc., van a tener una distribución diferente de los dientes. Animales herbívoros, su distribución dental es diferente a la nuestra. Animales carnívoros, diferente. Omnívoros, diferente. Porque la dieta es totalmente diferente. Así tenemos que para nosotros los incisivos tienen esa fuerza de 25 kilos. Los incisivos de la parte delantera que sirven para cortar. Su conformación anatómica es básicamente para cortar. Los caninos para que caben en punta, para desgarrar, ¿no? Los molares y premolares, molares, trituran. Pero miren la fuerza que tiene, esta es la dentadura, la arcada dentaria humana, hasta 90 kilogramos de fuerza. Por eso que han visto en algunos, en los circos, ¿no has visto a veces personas que con la arcada dentaria agarran una soda y se cuelgan? Por la gran fuerza que tiene esto, ¿no? Los músculos de la masticación van a depender de... ¿Cuáles son los músculos? O sea, si uno empieza a masticar, todos van a masticar. ¿Qué músculo se le contrae de la cara? El temporal. El temporal, el macetero, temporal macetero y los pterigoideos internos, ¿no? Son los 3 músculos que se van contrayendo. La masticación es voluntaria, ¿no? Uno decide cuándo masticar, uno decide cuántas veces masticar. Sin embargo, tiene una parte voluntaria y una parte refleja. Uno no está pensando en todo momento, debo masticar 15, 16, 17, 18 veces, ¿no? Tiene una parte voluntaria que es el inicio y una parte final que ya es refleja. Así tenemos la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior. Estas dos arcadas deben concordar
exactamente, ya que recuerden que puede ser hasta 90 kilos de presión ahí. Si esa arcada dentaria superior con la inferior no concuerda exacto, la fuerza de esos 90 kilos se mal distribuye en los músculos masticatorios y puede llevar a severas patologías. La más conocida es la patología de la articulación temporomandibular, el ATM le llaman. Que da dolores tan severos de cara, de oído, e incluso dicen que Van Gogh, han visto que le falta la oreja, ¿no? Sí. Se la cortó. Dicen que ese era un motivo por el cual Van Gogh no tenía una buena mordida y tenía un ATM, una alteración temporomaxilar. Y era tanto el dolor que tuvo en una de esas crisis de dolor, tendió a cortarse. Es una teoría, ¿no? Pero es fuerte, es muy, muy fuerte el dolor. Entonces, ¿en quiénes se ve, en qué personas o en qué edad se ve que no hay una buena correlación? ¿Se ven los jóvenes? ¿Se ven los ancianos? Las personas mayores. Las personas mayores usualmente van a la consulta, de odontología, van a la consulta de cabeza y cuello por dolores de cara, constantemente, porque no tienen una buena correlación en su masticación. Lo que llaman no tienen una buena mordida. Entonces, lo primero, a una persona mayor que le está doliendo la cara, estás comiendo bien, estás mordiendo bien, son esos pacientes que le faltan dientes, y al no tener dientes, no hay buena mordida, hay más distribución de la fuerza. ¿Qué predomina ahí? Los caninos, ¿no? Para desgarrar, acá, esos dientes, acá. O sea, dependiendo su dieta, es totalmente diferente los dientes, ¿no? Y acá está la proporción de las fuerzas. Este es proporcional, ¿no? El hombre pesa 10. No, para nada. A 10 tantos kilogramos por centímetro. O sea, en un centímetro es como 10. Miren, el perro es más del doble. El león es 4 veces el hombre. El tigre es más. La hiena, el pardo, miren el hipopótamo, el tiburón, al final el cocodrilo. Miren la fuerza del cocodrilo comparada con la del hombre, ¿no? La fuerza masticatoria, ¿no? La fuerza masticatoria de los dos. Pero finalmente, ¿para qué sirve esta masticación? Para empezar a trocear, a moler, a disminuir a su mínima expresión los alimentos, ¿no? Esa es la finalidad. Como le dije, es voluntaria, sin embargo, se considera un reflejo, ya que hay una parte de relajación y una parte de contracción de rebote. Su función va a ser la mezcla con la saliva y la formación del bolo alimenticio. La idea es aumentar la superficie de exposición para que las enzimas ya salivales empiecen a actuar. Y al mejorar, aumentar la superficie, al hacerlo húmedo y al hacerlo un bolo más homogéneo, ayuda a una buena deglución. ¿Han intentado ustedes deglutir algo muy seco? ¿Pan? ¿Sienten cómo raspa? Por la sequedad, por la falta de agua y no hay una buena deglución. Los músculos, como dijeron, los temporales, los maceteros y los pterigoideos, ¿no? Medial y lateral. En personas muy delgadas se puede observar la contracción de estos músculos, ¿no? La deglución va a tener 3 partes, ¿no? La parte oral, la parte faríngea y la parte esofágica. La única que nosotros comandamos, la única que nosotros podemos decidir es la parte oral. Mientras que la faríngea y la esofágica ya es involuntaria, es músculo liso. Nosotros vamos a tener en esta primera etapa como el hipogloso va a comandar a la lengua y va a ayudar mediante la masticación y la ayuda de la lengua al empujar el bolo
hacia el paladar. Esta es la lengua, lo verde es el bolo que lo está empujando hacia el paladar blando, paladar duro, paladar blando y la parte posterior. En esta primera fase, uno cuando ya ha terminado de masticar, inicia la fase oral, en la cual este bolo lo empuja hacia atrás. Esta vía azul es la vía respiratoria, ¿no? Pero acá tenemos la vía, cómo pasa el aire, las narinas, pasa el aire hacia la vía respiratoria, y cómo nosotros vamos a ver que el esófago ¿lo ven acá? ¿Lo ven o no lo ven, la verdad? Asumen que está ahí, pero no se ve, porque el esófago está colapsado, el esófago está pegado. O sea, es un espacio virtual. Una vez que se produce ya la deglución, este espacio se hace real, pero está pegadito, está sellado. ¿Por qué? Porque lo fundamental es la vía aérea, la vía respiratoria, ¿no? La vía respiratoria, la glotis y la membrana, la epiglotis, que va a tapar una vez que este bolo verde pasa hacia la parte posterior. Esa es la primera parte, la parte voluntaria. La segunda parte, la parte faríngea y la parte esofágica, la tercera, son ya involuntarias y es debido al estímulo de los receptores a nivel de la parte posterior. De la parte posterior inicia a nivel del tallo la deglución. Es decir, esto verde, este bolo, pasa a la parte posterior de la faringe. Ahí estimula la parte posterior de la faringe, estimula la parte posterior de la lengua, y el estímulo de la parte posterior de la faringe y de la lengua inicia la parte faríngea, la segunda etapa, la faringe. El estímulo de los dos. ¿Por qué el estímulo de los dos? Porque a veces uno ha probado meterse el dedo para vomitar. ¿Qué se estimulan ahí? Se estimulan la raíz de la lengua. ¿Han probado? No, ahorita no. O sea, ingresan con el dedo y se estimulan solamente la raíz de la lengua. Eso le da sensación de vómitos, porque solo están estimulando un lado nada más, que es la parte de acá. Pero si estimularan, si metieran dos dedos, uno acá, la lengua, y uno a la parte posterior, no van a tener vómitos, van a tener sensación de deglución. Y se van a morder la mano. Esto va a ocasionar este bolo alimenticio que está pasando y está estimulando la parte posterior de la faringe y la raíz de la lengua, va a hacer que el paladar blando se eleve. Al elevarse el paladar blando, va a tapar el ingreso de la vía respiratoria. Se aproximan los pliegues palatofarinos hacia la línea media, las cuerdas vocales, el dioides, glicoides, tiroides, glándulas tiroides, todo se inclina y se cierra, es decir, se cierra la vía respiratoria. Si lo vemos en el esquema de acá de nuevo, este es el paladar duro, hueso, este es el paladar blando, que está encima de lo verde. Esto se desplaza hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba, cierra las coanas. Esas son las coanas. Las narinas, que son los huequitos. Acá las coanas se cierran. Al cerrarse esto para arriba, la lengua también sube. El cartílago cricoides y el tiroides tienden a subir y cerrar todo. Es decir, se cierra todo esto. Los pliegues palatoglosos se juntan. La idea fundamental de todo este proceso es cerrar la vía respiratoria. Porque si no funciona esto, ¿qué pasa con los alimentos? Se van a la vía respiratoria y causan una aspiración. Eso es lo que se llama, y causa finalmente una neumonía aspirativa. Cuando no hay un buen reflejo de deglución, pasan acá las sustancias y te causan una neumonía aspirativa en el mejor de los casos. Porque si lo que estás comiendo es muy sólido, puede haber un atragantamiento. ¿Qué maniobra se hace ahí para hacer esto? Heimlich. ¿Y qué es lo que busca? Que este aire, contrariamente, salga y expulse el cuerpo extraño, ¿no?
Lo único que nos acordamos. neumonía aspirativa. No tengo otra cosa en general. Usualmente esto se da en pacientes que, no por lo que comen de acá, ¿no? Salvo algunos alimentos, es por los pacientes vomitadores. Pacientes ancianos que no tienen buen reflejo, no los jóvenes que vomitan. Viene todo el contenido gástrico ácido, sube el esófago, sube para hacer el vómito, y en vez de irse hacia la boca, pasan a la vía respiratoria y le da una neumonía aspirativa. Eso es lo común en pacientes de edad. Neumonía aspirativa, sus propios líquidos gástricos se van hacia la parte pulmonar. Entonces queda claro, ¿no? Como el paladar blando cierra la vía respiratoria, sube el hueso cricoides, sube el hueso, el yoides, sube el cricoides, sube el tiroides, se cierra el epiglotis sobre la glotis, se acercan los palatoglosos, todo finalmente para tapar la vía aérea. Lo mismo. Y se produce ya en la parte, en la etapa esofágica, se produce la apertura, la relajación del esfínter esofágico superior. Este esfínter se apertura y pasa el contenido hacia el esófago, ¿no? Recuerden, solamente la primera parte es la voluntaria, las dos partes siguientes son involuntarias. Todo está comandado por el centro de la deglución, que inicia la secuencia de reflejo de la deglución a través de las ramas del quinto, noveno, décimo y doceavo paro. Es muy rápido esta deglución, ¿no? En esta etapa esofágica, ahí podemos encontrar, esta etapa esofágica es ya en sí el movimiento del esófago, y pueden haber dos tipos de ondas. La onda primaria, que es una continuación del reflejo de deglución de la tercera etapa, que puede durar de 8 a 10 segundos en llegar al estómago. Si uno deglute, y como un tubo pasa directo hacia el esófago y va pasando y demora hasta 10 segundos. Es decir, pasa rápido, ¿no? Bien rápido. Si esta es la onda primaria. Si por algún motivo este bolo ha quedado algo en la luz del esófago, esto que ha quedado en la luz del esófago causa distensión, y esta distensión causa una onda secundaria. Es decir, la onda secundaria se ve por la distensión al no haber la onda primaria hecho el pase total del bolo alimenticio. Se produce la relajación del esfínter esofágico inferior y el pasaje del bolo al estómago. ¿Se acuerdan de los dos esfínteres? El superior, el inferior del esófago. Por importancia patológica más que nada, el inferior es más importante porque impide, ese cierre impide que todos los jugos gástricos regresen hacia el esófago. Esta es la presión normalmente que tenemos en el esfínter esofágico inferior. En el inferior, o también llamado esfínter superior cricotiroideo, es menos, pero no tiene una importancia clínica como este. ¿Por qué? Porque el epitelio esofágico no está destinado a tener una acidez como la que tiene el estómago. Por eso, en enfermedades en las cuales no hay una buena presión del esfínter esofágico inferior, el contenido gástrico sube, asciende y causa la sensación, el síntoma que se llama pirosis. Pirosis es esa sensación de quemazón retroesternal que siente. El paciente dice, yo siento que me está quemando algo, me sube. Pacientes, ¿y qué hace que haya esta apertura del esfínter esofágico inferior? Una mala dieta, cítricos, café, una hiperacidez, pacientes con sobrepeso, todo esto causa que haya un reflujo gastroesofágico. Y a la larga, si eso no se controla, esa acidez causa una inflamación permanente y crónica que puede llevar a cambios del epitelio, lo que se conoce como epitelio de Barré, y en algunos casos hasta cáncer de esófago, motivo de una inflamación crónica por este hecho.
las fases, ¿no? La primera fase, bien, concéntrate solo en la línea azul. Como en la línea azul, acá está en la primera fase, está permeable, o sea, uno está masticando y puede respirar. Pero uno empieza, el bolo lo pasa hacia atrás. A ver, traten de respirar. Imposible, ¿no? Acá la vía respiratoria está cerrada, por eso acá se queda el aire en las guanas y pasa el bolo. Miren acá el bolo cómo hace contacto directo con la pared posterior de la faringe, la pared posterior de la lengua, y esto es lo que ocasiona el estímulo de todos los receptores de esa forma. Cómo se ha cerrado el epiglotis, ha bloqueado la laringe, la ha cerrado totalmente, se han acercado las cuerdas vocales, se cierra el epiglotis, se cierra la glotis del epiglotis, y el esófago, el esfínter esofágico superior se abre. Lo que era virtual se hace real y pasa el bolo alimenticio. Una vez que pasa, ya puede seguir ventilando, ¿no? Esta es una fluoroscopía con varios. Acá le dan, este es los semisólidos, acá le dan un bolo. Diferencian acá, ¿no? Acá está el bolo, ¿no? Cómo deglute rápidamente, ¿ven? Como rápidamente, y acá de 8 a 10 segundos pasa hacia el estómago de frente. Acá se ve todo el proceso que les dije, ¿no? Cómo pasa. ¿Qué se deglute más fácil? ¿Lo líquido o lo sólido? Al parecer, uno pensaría que lo líquido, ¿no? Pero lo sólido tiene mayor estímulo de todas las paredes. Y el tener mayor estímulo de todas las paredes, como les dije, condiciona una fuerza de deglución mayor, un estímulo deglutorio mayor. ¿Cuál sería más fácil aspirarse? ¿El sólido o el líquido? Líquido. Aspirarse me refiero a la vía de respiración. Líquido. El líquido, ¿no? El líquido tiende más, las personas que tienen alteración nerviosa ahí, si toman líquidos se pueden acidar. A esas personas dicen, no, tomen sólidos, tomen sólidos. Lo que se le da ahí es bario, ¿no? Y al deglutir el bario se va controlando si en alguna parte queda bario residual, para ver si hay algún problema de glutorio. ¿Qué? En Japón, en Año Nuevo, tienen una tradición del arroz, lo muelen y hacen unas bolitas de mochi, que son como una harina de arroz hecho bolita de diferentes sabores y se los comen. Lo que pasa es que el arroz es bien olerlo, tiene una característica muy seca. Esta resequedad de este mochi, al ser deglutido, condiciona atragantamientos a tal punto que más o menos mueren 20 cada año nuevo en Japón. 20 viejitos se mueren por mochi. ¿Por qué? Por ese hecho, no tener una buena sensibilidad de estos pacientes, al no tener una buena sensibilidad, hay muerte por estos. Y siempre se da el primero de enero. Todos los días, voy a escuchar. Me voy a conocer. Ahora, ¿qué es lo ideal para masticar? Hay personas, Los dientes. aparte de la masticación, que es el estímulo mecánico, necesitan mezclarlo con saliva. La masticación no es nada sin saliva y contrariamente la saliva tampoco no es nada sin la masticación. Es una combinación de los dos. Pacientes, personas que de repente no mastican el número adecuado de veces, ingieren los alimentos en trozos muy grandes, aparte de no tener una buena deglución, tienen una digestión muy lenta, porque se lo dejan todo al estómago y a los procesos químicos. O sea, lo que normalmente debe pasar como un purecito, pasa muy sólido. Esos trozos de carne que a veces comen y técnicamente se los tragan porque no los degluten, no los mastican bien, tienden a permanecer, a causar muchos procesos de indigestión muy larga en el estómago, ya que se lo dejan toda la parte a la digestión química. La saliva nosotros vamos a tener
van las glándulas salivales mayores y las menores. Las mayores son las que están por delante y por debajo de del pabellón auricular, las parótidas, las glándulas parótidas. Tenemos, que son las más grandes, tenemos glándulas que están debajo del maxilar, submaxilares, glándulas que están debajo de la lengua, sublinguales. Las dos más grandes son, por eso, parótida derecha, parótida izquierda, pero las glándulas sublinguales son un montón de glándulas. Hay en todo el piso de la boca, en las lenguas, en las paredes laterales, superior, paladar blando, paladar duro, en los labios, hay glándulas salivales. ¿A alguno no le ha salido alguna vez una bolita en el labio? Eso es un mucosele, se llama. Es una bolita redondita que lo que ha pasado, han tenido un traumatismo y han traumatizado una glándula salival. Y es una bolita de saliva. La mitad se regresiona, la otra mitad hay que sacarle la bolita de saliva. No es ni bueno ni malo, simplemente estéticamente tienen ahí. Ese es un mucosele. Ese es por decirles que debajo de la lengua hay cientos de glándulas. El volumen diario puede llegar hasta 1,5 litros. Algunos son más salivadores que otros, ¿no? Y cada uno, obviamente las parótidas tienen su desembocadura a nivel de la segunda superior molar, con nombre propio. ¿Cómo se llama la desembocadura? El conducto Ya. Y las linguales y submaxilares son esteno. cientos, ¿no? Esteno. Una era esteno. Y que bueno, esta saliva va a tener dos componentes fundamentales. Van a tener un componente que es líquido y un componente que es enzimático. Un componente, dentro del componente enzimático, la tialina, la alfa-amilasa para los almidones, el moco, que es la parte líquida, que sirve para la lubricación. Y dependiendo de la glándula que hablamos de las mayores, las parótidas son fundamentalmente cerosas, ¿no? O sea, me dan volumen. Como son grandes, me dan volumen, son más líquido mucoso. Mientras que las de abajo, las linguales, sublinguales, me dan más enzimas, más productos para la digestión. Las parótidas son cerosas, o sea. El pH normalmente de la saliva es de 6 a 7.4, que favorece la acción de la tialina, ¿no? Cuando nosotros hablemos de saliva y cuando hablemos de páncreas, vamos a hablar de una parte acinar y un ducto, que son las partes de las glándulas. Cuando hablamos del acino, vamos a hablar que en el acino siempre hay enzimas. Siempre a la luz se van estimulando enzimas, tialina, mucina, a ambas. Mientras que en el ducto, en el ducto, es la parte líquida y bicarbonato. Esos son cortes histológicos, hablando de cuáles más, ¿no? Como las sublinguales son más enzimas, son más acinares. Mientras que la parótida es más líquido, son más ductales. Su función, obviamente, humidificar y lubricar el bolo, aumentar el pH de lo que se está ingiriendo. Se inicia la digestión de ciertos productos. La amilasa salival, el pH óptimo es 7 y rompe estos tipos de enlaces, los glicosídicos 1,4. Y la lipasa hidroliza los lípidos, ¿no? Normalmente se produce saliva en todo el momento del día. Recuerden que puede ser hasta 1,5 litros de saliva. En condición basal, medio centímetro cúbico por minuto. Condiciones raras, a veces cuando tienen cuerpos extraños, tienden a producir más saliva. Esos que se están mordiendo el lapicero tienden a producir mayor cantidad de saliva. Cuando van al dentista y les ponen su succionador y empiezan a secretar saliva un montón, es porque el succionador en sí ejerce una función de estímulo de la glándula de la saliva, ¿no?
La saliva también tiene una función que ayuda a la limpieza y ayuda a prevenir las bacterias y partículas de comida que hay ahí. Una función bactericida, bacteriostática, por ese ion tiosionato. Y es encima la lisocima, ¿no? Este es lo que les decía. Esto recto es el ducto o conductillo y esta parte es la parte del acino. En el ducto siempre se secreta bicarbonato y líquido, fundamentalmente, ¿no? Bicarbonato y líquido. Mientras que en el acino van las enzimas. También un poco de agua, pero más son las enzimas. Es igualito para la glándula salival como también para el páncreas. Este de arriba es la parte esquemática celular, ¿no? Lo mismo. ¿Quién va a estimular la saliva? El simpático y el parasimpático. Los dos estimulan la saliva. Pero ¿quién le inhibe? Solamente el simpático. Entonces, nosotros vamos a tener esta parte acinar, ¿no? El acino acá, y acá el ducto, y agarremos una célula acinar. Esta célula acinar, de acá arriba por así, va a tener un receptor muscarínico, ¿lo ven ahí? Un receptor muscarínico y un receptor beta. ¿El muscarínico para qué es? ¿Para qué es el muscarínico? ¿Ese receptor muscarínico quién le estimula? El parasimpático a través de la acetilcolina. ¿Y al beta? El simpático. ¿A través de quién? Noradrenalina. Noradrenalina. Entonces, el parasimpático, ¿no? El parasimpático va a ir al muscarínico y el simpático va a ir al beta. Estamos hablando acinarmente nada más, ¿ah? Solo estamos hablando de acá del acino. Esta es una célula acinar, otra célula acinar, otra célula acinar. Al final todo esto es una glándula salival, una unidad funcional fisiológica de la glándula salival. Esta parte acinar de acá tiene estos receptores muscarínicos y beta para el parasimpático, para el simpático. ¿Y qué es lo que van a causar finalmente estos dos? Por eso es que le digo, los dos estimulan salivación, ambos, a través del calcio. A través del calcio van a estimular sus secreciones hacia la luz. Sin embargo, la vía simpática, al ejercer este efecto a través de los receptores beta, también ejerce un efecto a la parte muscular del vaso. Y si el vaso se contrae por el estímulo simpático, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. Al disminuir el flujo, baja el volumen. Entonces, el parasimpático estimula más volumen y enzimas, y el simpático solamente enzimas, no volumen, porque ejerce un efecto inhibitorio al contraer el vaso y disminuir el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son? Amilasa, lipasa, los que van ahí, ¿no? Eso es con respecto a la salida. El esófago en sí, la importancia, el esófago es de paso. Es una estructura tubular de paso, anatómicamente de 20 a 22 centímetros, es retroesternal, el bolo alimenticio 10 segundos pasa por ahí, no demora mucho tiempo. Una importancia no tan marcada dentro de todo el tubo digestivo. Va a depender obviamente de la caja torácica. Cajas más grandes van a tener esófagos más grandes, ¿no? 22, 23 centímetros. Sus dos esfínteres, el superior, ricofaringio, el inferior, esofágico inferior, por importancia que dijimos ¿no? El esófago, este es el esófago, tiene ciertas escotaduras normales, fisiológicas. Histológicamente no tiene serosa, tiene mucosa muscular, pero no tiene serosa, es delgado, un pH alcalino, y se va a continuar de la tercera parte de la deglución, continúa el movimiento, ¿no? ¿Recuerdan que dijimos, no? Continúa el movimiento y el esófago tiene dos tipos de movimiento, el movimiento primario y el secundario. El primario es la tercera etapa de la deglución, pasa directamente la saliva, el bolo alimenticio. El secundario
es cuando esta primera deglución no ha barrido con todo, se queda algo dentro de la luz, se produce el movimiento secundario. ¿Hay absorción? Muy poca. ¿Hay secreción? Muy poca. ¿Movimiento? Fisiológicamente, importancia comparada con todo el resto, mínima. Patológicamente, importancia tremenda, por el hecho de la incompetencia del esfínter esofágico inferior. El ácido que sube causa una sintomatología. Este es el esófago, y cómo el esófago va a tener ciertas presiones, nivel de presión, a medida que avanza la deglución. Meten una sonda, ingresan una sonda por la boca, pasa hacia el esófago, hacia el estómago, tipo un tubito, en la cual mide presiones a lo largo del tubo. Hacen manometría esofágica, fundamentalmente destinada a ver cómo está funcionando este esfínter. La manometría esofágica, a ver qué tanto está cerrado, ¿no? Pero mide todas las presiones a lo largo de todo el tubo. Entonces nosotros vemos que siempre cuando se produce la deglución, cómo está el esfínter esofágico inferior, superior, previamente la deglución está cerrado, se produce la deglución, se apertura el esfínter y nuevamente regresa a su presión. 8 a 10 segundos, ¿recuerdan lo que pasa? Hasta que llega acá el esfínter. Acá el cardias, acá el hiato esofágico, acá vienen los músculos diafragmas, a los lados, a esta altura de los diafragmas. Esa es la normal. En algunos casos, esta parte del fondo gástrico tiende a subirse y desplazarse hacia la cavidad torácica. Esto, acá está la diferencia, en las de His está la diferencia entre la parte torácica y la parte abdominal. El diafragma que llega acá, los pilares diafragmáticos formando el haz de His. Y muchas veces cuando este estómago se sube, condiciona lo que se llama hernia hiatal. Esta hernia hiatal, que la idea es operarlo y regresarlo a su posición normal, ¿no? Le ponen una especie de tejido para que lo fije, ya que todo eso causa la sintomatología del reflujo gastroesofágico.